Hola Tommy, muy buenas tardes. Desde Río Grande, Tierra del Fuego, te saludamos. Bueno, saludos. Gracias por sumarse. De nada, Hola Toby, muchas hola a gracias. todos. Hola, Sherman. ¿Me escuchan bien? Buenas, perfecto. En castellano, Buenísimo. Sherman, ¿eh? ¿Eh? En castellano lo hacemos. ¿Cómo tú voy? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas. ¿Cómo andan? Hay un montón de gente anotada, Sherman, así que aguantamos un cachito. Sí, por supuesto, por supuesto. No hay problema. Yo tengo una reunión a las 9, así que tengo que partir, pero una horita estamos bien. No te vi la del Chelo, Sí. una horita, ¿no? Sí. Está buenísimo. Más es sobredosis. Estoy un poco transpirado porque estaba jugando al básquet con mi hijo acá en la puerta y compramos un aro antes de ayer. Bien. Y jugué 15 minutos y estoy como si hubiese jugado un partido entero, ¿no? ¿Viste que te terminás de bañar y seguís transpirando? Sí, me pasa mucho. Yo soy muy chibón también. Acá ya empezó el calorcito, ¿viste? Empieza el veranito. Viadana es norte, ¿no? Viadana es ¿Dónde- norte, sí. Viadana dónde es está? a media horita de Parma, Buenas tardes. por esa zona. Sí, hola, buenas tardes. A Sí, sí, media sí. hora de Parma, sí. Fui a jugar alguna vez ahí. Claro, porque Viadana jugaba en un momento, jugaba la Copa de Europa y han venido a jugar acá un montón de equipos importantes. ¿Con qué equipo viniste a jugar acá? Con Saracens fui a jugar una vez a Parma y después fui a Treviso, fui a Bolonia. Claro. Nada, es espectacular Italia. Bah, yo creo que lo está pasando bien, ¿o no? Sí, ahora, porque tuve mis momentos. El COVID, Ah, lejos de tu casa, es muy duro y con dos hijos chicos que tienen que sociabilizar y no pueden porque no conocen a nadie, no hay recreo en el colegio, están todo el tiempo con barbijo. Difícil. Te diría que claro. una de las cosas que aprendí es que el deporte es la herramienta para sociabilizar más maravillosa que tenemos. Acá vi la competencia fuerte entre el colegio y el rugby y el hockey de mi hija. Fue un baile. El rugby y el hockey ganaron 50-0. Completamente distinto la predisposición de los chicos a sociabilizar en ese ámbito que en el otro. Claro. Por supuesto que ayudó que, viste, mis hijos juegan de chicos al hockey y al rugby. Encima el hockey es más fácil porque acá no es bueno el nivel. No, Entonces, Amparito, mi hija, como que, viste que es. Cuando juegas mejor, te es más fácil sociabilizar. Es una cosa fea, pero es así, qué sé yo. sí. Te quieren más, ¿no? Es más fácil que te quieran. Al menos al principio, viste. Después te la Sí. tenés que ganar siendo un buen tipo. Sí, tal cual. Pero hay algo de eso yo siempre pienso, tengo una anécdota tengo unos primos que son como de familia alemana, ¿no? Y una vez vino un primo de ellos que era alemán y jugamos un partido de fútbol, lo conocí al primo de ellos jugando el partido de fútbol, yo tenía, no sé, 11 años y me reentendí con el alemán, pero no hablaba una palabra de castellano el pibe. Mirá. Y termina el partido y le digo a mi vieja, ¿lo puedo invitar a, no sé cómo se llama, Hans a dormir? Me dice, ¿y qué vas a hacer si no entendés nada de lo que dice? No, pero recién estuvo buenísimo en el fútbol, me hice amigo. Claro, conectaste. Conectás, hay algo de eso, viste, cuando sos chico y, bueno, en realidad en el deporte, Sí. una conexión que va más allá de lo lingüístico. Totalmente. Sí. Hay que aprovechar eso. Todos Sí. somos privilegiados. Hola, Sí, buenas eso. tardes. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Desde Mendoza, de Los Tordos. Qué grande, Mendoza, ¿cómo estamos? Bien. Qué loco esto, ¿no? De estar todos comunicados. Yo que soy un viejo de 53, todavía no me acostumbro a esta cosa tan maravillosa. Sí. Es una Espera que me locura. están golpeando la puerta a mi perro. ¿Cómo te trata? Ahí se fue, Germán. Le voy a Marchiori, preguntar cómo. Hola, Robertito. Matías. Ay, no te Gracias, había hermano. visto. ¿Cómo ¿Cómo andás? andás? Me quería hacer una pregunta a Germán. Perdón. Se fue Germán. Hola a todos. Hola a todos. Hola. Hola, Germán. ¿Cómo te está tratando Viadana, Italia? ¿Bien? Llegué un poquito tarde a la conversación. Ahora estamos en veranito, que está lindo, ¿no? Sí, viste que ahora Italia se empieza a poner toda verde y linda y realmente... Acá conocí el concepto de hibernar, que realmente ese frío te obliga a estar encerrado, ¿viste?
Y yo no soy nada amigo del frío, así que la pasé muy mal, y ahora estoy feliz. O sea, todo lo mal que la pasé, esa alegría ahora de salir y ver todo verde. Viadana es un lugar chiquitito que es, viste, como vivir en el campo, ¿no? Y salís con el auto y lo disfrutás. Es muy lindo, la verdad que Viadana es muy chiquito, ¿no? Tiene 3.000 habitantes, no más de eso. Viadana ciudad, creo que tiene 3.000 a 5.000. Lo que pasa es que todos los pueblitos alrededor que ellos, ¿viste?, consideran como la ciudad de Viadana, todo esto llega a unos 20.000, igual es muy chiquito, ¿no? Muy chiquito. Pero lo que tiene lindo Viadana es su posicionamiento, porque queda, digamos, en el eje, digamos, longitudinal de Italia, está justito en el medio. Entonces vos tenés 2 horas de playa en el Adriático, 2 horas de playa en el Tirreno, 1 hora y media en esquí, no sé, está buenísimo. Todos los fines de semana agarrás el auto y te vas a Firenze, a Venecia, está bueno. Eso es lo bueno que tiene, sí. Sí. Igual que Está bien ubicado. Bien, perfecto. Bueno, Siempre hay que encontrar algo positivo. Sherman, arrancamos. Yo sé que, en 1 hora tenés que cortar, así que vamos a arrancar y lo hacemos dinámico. Bueno, están todos silenciados por una cuestión de orden, para no interrumpirnos. Vamos a aprovechar a Germán de última. Si tienen alguna pregunta me la escriben y yo se la traslado, porque esto de Zoom es maravilloso, pero también puede ser caótico cuando todos queremos hablar. A veces nos salimos de la vaina y cuando el tiempo es poco está buena la organización, siempre. Así que, bueno, Sherman, gracias primero por acceder, por tu generosidad, siempre. Siempre la tenés, y a mí algo que me parece importante en cuanto al conocimiento es compartirlo. Y yo creo que vos también tenés ese pensamiento, y lo entendí apenas te conocí, que siempre fuiste de compartir. No importaba mucho dónde estuvieras, estabas en los Pumas y siempre fuiste muy generoso, así que gracias por eso. Un placer. ¿Sabes de quién aprendí eso? De Mario Barandiarán. Cuando trabajé con él en la Urba, fue como un legado que me dejó Mario, que la información o el conocimiento o la experiencia es valiosa cuando la compartís. Si la tenés solo para vos, no sirve para nada. Y menos ahora en estos tiempos que corren, que es comunicación como canilla libre. Sí. Exactamente. Sí, y lo que sí me parece importante es saber codificar la información. Ahora vamos a hablar de eso, porque hay tanta, que saber codificarla y saber de quién tomarla, ¿no? Y qué tomar, porque la verdad es que hoy accedemos a la educación de otra manera. Podemos, digamos, enseguida buscar en Google plan de entrenamiento y aparece, ¿no? O etcétera. Lo que dijo tal pensador, y accedemos. El tema es saber codificarlo y encontrar una persona que te ayude a acceder a ese conocimiento. Y, ¿se está cortando? Un poco, si no sé si soy yo No, o sos para vos, nada, en este Tommy. momento Ah, soy yo, entonces, soy yo que no te. Cada tanto se me. sí. ¿Vos me escuchás siempre bien a mí? ¿Todos me escuchan bien a mí? Sí, yo ahora te escucho, pero se había congelado tu imagen en un momento. Sí, sin problema por ahora, ¿eh? ¿Se escucha bien? Bueno, Perfecto. Te sí. decía una cosa, Sí, te quería decir una perfecto. cosa de la información, de dónde se toma la información, de dónde ha cambiado esto de la educación. Yo tengo como un testeo empírico de esto, que es cada vez que mi hijo o mi hija me dice algo interesante, le pregunto dónde lo aprendiste. Y va ganando YouTube por afano, o va ganando un youtuber que él mira, o un TikTok, o una serie que miró mi hija en Netflix. O sea, estoy tirando la plata del colegio a la basura año tras año, claramente, porque 1 de cada 10 me dice, no, me lo dijo la maestra. Todo lo demás es la invasión de información que reciben todo el tiempo, sin lugar a dudas. Y parece gracioso lo que estoy diciendo, pero en definitiva se está educando. Educando es una forma de decir, porque yo soy de los que pensamos que la educación está en la casa, pero la información que ella está recibiendo es a través de todas esas redes sociales que no están muy controladas, ¿no? O tienen unas aristas que a veces uno no las... Casi siempre yo, por lo menos que fui padre medio de grande, porque Amparito nació cuando yo tenía 39, con lo cual soy un padre medio vejete que
está fuera de todos esos controles, ¿no? Sí, hay algo que dice Darío Stanriver, el filósofo, que él siendo docente se dio cuenta de que es al pedo, digamos, querer pasarles información a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién era Platón? ¿Cuándo vivió Platón? El pibe en un segundo accede a esa información. Claro. El desafío del docente está en cómo esa información pasa a ser experiencia, ¿no? Porque no es lo mismo cuando vos tenés el conocimiento y te pasa por el cuerpo. Vamos al ejemplo que a nosotros nos une, que es el rugby, ¿no? Todos podemos saber muy bien la teoría del scrum o la teoría del pase, pero de ahí a que la sepas transmitir y que el otro la sepa recibir, hay una cosa mucho más compleja y me parece que ese es el desafío de un docente, ¿no, Germán? Yo inicio así siempre uno de los tópicos que siempre abordo en las capacitaciones, o al menos cuando trabajaba en la UAR lo hacía más seguido. Justo ahora el fin de semana pasado hice una acá en Viadana, hablando de eso justamente, que la información en un momento era un poder alto. O sea, vos tenías, no sé, cuando yo empecé a entrenar en 1.000 millones de años que entrenaba 19 de Olivos, si vos tenías no sé, el plan de juego de los Barbarians, era poder para vos eso, ¿entendés? Claro. Hoy no vale 2 mangos eso, porque entras en YouTube y lo ves a Hansen hablándole a los All Blacks ante la final del Mundial, o sea, es una risa. Entonces, esa información se fue, los que la supieron tomar bien y la trabajaron y la sometieron a experiencia y ensayo y error, la transformaron en conocimiento. El asunto es que muchos de esos entrenadores la transformamos en conocimiento, pero no quiere decir que la sepa transmitir después. Hay otro escalón más, es leer o escuchar o visitar, demás. Tomarlo vos, experimentarlo y después saber transmitirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo siempre digo que lo que define esta ecuación es información no es transformación. Eso está clarísimo y no hay ninguna duda. El asunto es que en este momento, y ya me debe haber escuchado muchas veces decirlo, es que nosotros tenemos que enseñar distinto a como aprendimos, o al menos yo, de mi generación, tenemos que enseñar muy distinto a como aprendimos. Y te diría que cada vez investigo más y veo que muchas de las cosas que hemos hecho hoy no tienen gancho, y la experiencia mía acá en Italia, en todo sentido, en esta parte de comunicar, me sacó de un lugar tranquilo y me metió en la licuadora y tuve que empezar a experimentar, porque yo no tenía ni idea de lo que era el rugby italiano. Y encima también mi hijo juega y yo te estoy viendo también los de rugby infantil, estoy haciendo como un pantallazo grande que está buenísimo para ver todo eso, y es muy distinto. Muy distinto. ¿Y cómo, a ver, vos sos docente, de formación docente, y tenés como, digamos, desde la pedagogía tenés nociones de cómo llegar y cómo planificar la enseñanza, pero obviamente las generaciones cambiaron. Yo también tengo una hija de 17 y obviamente hay cosas en las que piensa, ¿viste? Que a uno dice, ¿pero por qué piensas así? Bueno, cambió todo. Uno ya mira una película de 1990 y te parece lenta porque no había internet. Entonces, ¿cómo cambiaste vos tu forma de enseñar o qué recursos vas tomando para poder enseñar y llegarle a los chicos que nacieron del 95 para acá? Una de las claves para mí es escuchar mucho más, porque aunque suene como algo muy simple, no estamos seteados para escuchar los que normalmente trabajamos de enseñar. Y de ese modo nunca sabes qué llegó de lo que vos dijiste. Entonces nunca podés corroborar esa transformación de la que hablamos. Claro. Y no solo que no podés corroborar esa transformación, sino que no podés aprender del otro. O sea, es muy simple. Yo todo lo que digo ya lo sé. En cambio, si quiero aprender, tengo que escuchar lo que dice el otro. Es así de simple. Y hay mucha gente que habla, y no se toma ni el trabajo de ver si al menos lo que dijo el otro lo captó. Y acá en Italia, yo cuando llegué, justo veníamos de un momento de Argentina que estábamos debatiendo siempre ahí en la Unión con la llegada de Mario, Corcho, se armó todos unos debates lindos con Pancho Rubio, con Cochi, con el Negro, todos unos debates lindos de enseñanza. Y estábamos en esto de hasta dónde estructurar el juego, hasta dónde jugar mirando la foto que tenés adelante. Y bueno, se armó un debate re lindo con eso. De hecho, los Pumas pasaron por una cosa, por la otra, hicimos todo un camino de eso muy bueno. Entonces cuando llegué acá, es como que yo me imaginaba como esos
científicos que tienen un montón de tubos de ensayo y humito que salen y empiezan a probar y a tirar una cosa arriba de la otra. Y agarré un equipo de chicos que yo tenía que conocerlos y en un rugby que yo tenía que conocer, entonces dije, como estoy en este momento, me agarro de las bases. Y empecé una pretemporada de un equipo profesional entrenando concepto de juego. O sea, si la defensa está desplegada, penetramos, si está agrupada, jugamos en el ancho, y si hay espacio, la pateamos, si hay espacio en el fondo, la pateamos. Un poco una cosa que hemos empezado a ver con Martín Mackay, que volvió a laburar de vuelta en la UAR, con esto de encontrar las ventajas, cuáles son las ventajas que te ofrece el contrario. Y en ese momento las llamábamos, va siendo un poco siempre lo mismo, pero van cambiando las palabras, ¿no? La llamamos la ventaja cuantitativa, que es, tenés un mismatch, digamos, la ventaja cualitativa, que es un veloz contra un lento, un fuerte contra un lento, o un jugador que puede jugar un offload contra uno que no lo puede frenar, y la ventaja territorial o de espacio, que sería el espacio atrás, o cuando un jugador generó un poco de inercia y avanzó en el campo, vos ganar ese espacio, caminar los espacios. Como el jugador de tenis, viste que vos ponés la tele y estás jugando Nadal contra Federer y enseguida te das cuenta de quién está atacando y quién está defendiendo. Y por ahí, por un buen golpe, cambia esa relación de fuerzas, pasa a atacar al otro y camina 2 pasos adelante. Entonces, ese tiro bueno que hizo le permitió a él caminar esos 2 pasitos y empezar a jugar con menos tiempo de pelota en el aire para presionar al otro. Bueno, eso pasa en el rugby también. Cuando un wing corre por la punta y camina 10 metros, la defensa está retrocediendo y muchas veces la apertura o el playmaker que va a jugar esa pelota la vuelve a esperar atrás y le regala todo ese tiempo de vuelta a la defensa. Eso es no aprovechar la ventaja que vos venís generando. Entonces yo empecé con el equipo, este año empezamos más con defensa que con ataque, pero el año pasado empezamos con el ataque. ¿Por qué? Porque normalmente empezás armando la estructura y después es difícil sacarlo de la estructura. Entonces empecé un poco a jugar con esto y hasta que no vi que el concepto de juego estaba, al menos en los jugadores inteligentes del equipo, aceitado, no estructuré. Y después que empezamos a estructurar, obviamente se pasa por un momento de querer hacer bien la coreografía en vez de hacer tries, como nos decía Graham Henry cuando llegó, que me acuerdo que lo primero que dijo fue las 2 cosas que le llamaron la atención, y el jugador argentino se ponía apretado bajo el brazo, que para él era, no sé, como caminar desnudo por Florida, ¿viste? Era una cosa extraña para un neozelandés que un jugador en 1 contra 1 se ponga la pelota bajo el brazo, es como darle información al jugador muy rápido, al defensor. Y la otra cosa que le llamó la atención es que dice, usted tiene un lindo plan de juego, tiene una linda estructura, pero el try se hace allá adelante, no se hace cumpliendo con la coreografía. Fue así de gráfico el tipo. Porque era como un extraterrestre que venía de salir campeón del mundo y lo pusieron en la Argentina y empezó a mirar todo con otros ojos. Bueno, y yo ahora vine así como un poco, no me voy a comparar con Graham Henry ni cerca, pero vine a mirar algo que no lo miraba en ojos de otro lado, realmente. Y ahí te separa quizás el tema del lenguaje y la cultura, como también tenés que considerar esas cosas, ¿no? Que debe ser bastante distinta. Bueno, ayer me decías algo de eso, de la cultura de ellos, la cultura italiana y la cultura del rugby ahí, y cómo lo ven, cómo lo piensan. Sí, la cultura, estoy investigando un poco qué es la palabra cultura, porque viste que a uno le dicen cultura y piensa en el Coliseo, en el Partenón, no sé, pero en definitiva, generar vos una cultura en un grupo es alentar cosas que vos querés alentar y desalentar cosas que vos querés alentar, es hacer 2 columnas y decir, bueno, acá nosotros en Italia, por ejemplo, yo empecé con ser positivo, encontrar lo positivo a todo, la positividad era uno de nuestros valores. Y bueno, 2 o 3 palabras más que surgieron de ellos, ¿no? Pero esa cultura que ellos tenían instalada claramente no era así. O sea, lo primero era, tengo una anécdota muy gráfica de la cultura rugbística, que es que el italiano, o al menos este torneo en el que estoy jugando yo, porque en las franquicias que juegan el Pro 14 no es exactamente lo mismo, cuando están llegando a la zona de extremo ataque, hacen mall, si es line. Es como que hacen mall. Entonces nosotros teníamos seteado ya nuestras primeras 6, 7 jugadas en la zona de jugar, digamos, entre las 22 y las 22, entre 40 y 22 del otro equipo, cuáles son los primeros 6, 7 LAN que vamos a hacer, pero por número, ¿viste? Esto es una cosa que le hacíamos con el huevo hace 1000 años, las famosas secuencias. Entonces habíamos predeterminado la primera secuencia, no me acuerdo, una jugada X. Pero me acuerdo que entraba un wing que era poderoso. Sí. Bueno, toca la primera secuencia del partido a 5 metros de las 22 del otro equipo.
pum, llaman mall, empujan el mall, no sé qué, lo traban, no me acuerdo, termina mal. Entonces yo en el vestuario, en el entretiempo, hago la pregunta, ¿por qué llamaron mall ahí? Bueno, no, porque pasó. Primera pelota del segundo tiempo, de vuelta en el mismo lugar, obviamente, del otro lado, llaman a la secuencia, trae abajo los palos. Entonces, yo tranquilo, termina el partido, todo bien, video del lunes, que siempre es de la performance del partido, y les hago la pregunta directamente, y muestro los dos videos, con la misma jugada del otro lado. Y el capitán llega un momento que viste que yo empiezo a, casi siempre repregunto, bueno, ¿y por qué? Y yo, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y yo, viste, parezco un idiota. Hasta que en un momento el capitán me dice, mira, Germán, esta es la cultura nuestra, nunca nos preguntamos por qué hacemos mall cuando llegamos. Y empecé a descubrir que hay un montón de cosas que no se las preguntan, que las hacen y pasan de generación en generación sin que se pregunten. Sí. Y hay una frase que siempre dice Bielsa, que a mí me gusta mucho, que es, las tradiciones mal manejadas inmovilizan. Y realmente creo que acá he descubierto varias tradiciones que están mal manejadas, o manejadas de una forma que creo que hoy ya no funcionan más, que hay que preguntárselas un poquito más. Y ahí es donde yo empecé a escarbar un poco y a preguntar. Pasa que para poder llegar al momento de preguntar, vos tenés que generar un contexto amigable, de modo tal que el jugador no se sienta amenazado con tu pregunta, sino que se sienta que vos estás queriendo realmente sumar. Sí, está muy a la defensiva también el jugador muchas veces, ¿no? En general, todavía esta generación de entrenadores, yo creo que ya los más chicos que van a venir después, no tanto. Ante la pregunta del entrenador, están tensos. No están habituados a que el entrenador te pregunte mucho y que escuche. Y yo quiero llegar a un momento donde preguntar ya con la esperanza genuina de que alguien me responda algo superador, no que me responda lo que yo quiero que diga. Porque muchas veces, o casi siempre, yo hago la pregunta esperando que diga lo que yo quiero que diga para corroborar que llegó la información. No, yo debo preguntar con el afán de que el tipo me diga algo mejor de lo que yo realmente pienso. Y me ha pasado acá en Italia. Y ahí me surgen dos preguntas. ¿Cómo crees que quizá el esto de copiar información de modelos, porque ahí de pronto el rugby profesional trajo muchos modelos, y los entrenadores internacionales de pronto son como vedettes también, ¿viste? ¿No? El modelo de tal, el modelo de Eddie Jones, el modelo de Cheika. ¿Eso crees que es a veces contraproducente en cuanto a lo que consumen los clubes y los equipos que lleva a que no se pregunten las cosas? A mí me parece que eso depende mucho del entrenador que recibe esa información, porque ninguna idea surgió de la nada, todas las ideas surgen de otra idea. Entonces, cuando a vos te llega una idea interesante de una forma de jugar o de una forma de plantear una planificación o de lo que sea, vos tenés que tener la cautela de saber, lo dijiste vos al principio de todo, de dónde sacás esa información y cómo seleccionás esa información. A mí me gusta mirar, me gusta mirar a otros entrenadores. Una vez me acuerdo que fuimos con Tati a ver a Wayne Smith en la academia de los Chiefs, que me parece a mí, si no es el mejor entrenador con el que hablé en mi vida, anda segundo en el podio, está seguro. Y el tipo, una cosa que nos dijo, acaba de salir campeón con Dave Rennie. Sí, de los Creo que Chiefs. fue el 2009, no me acuerdo. Y el tipo nos dijo, yo termino el campeonato y lo primero que hago es mandarle el plan de juego a todos los entrenadores. Así me obligo a cambiarlo. Y además ellos me hacen un feedback y me devuelven y qué sé yo. Y eso me parece que es súper enriquecedor. Por supuesto que para llegar a ese nivel vos tenés que tener un nivel de seguridad altísimo, ¿no? Que es un poco lo que a veces falta en los entrenadores. Saber que otros entrenadores te pueden hacer crecer, siempre. Más cuando te toca un cambio de cultura como este que me pasó a mí. Y cómo, la otra pregunta era, ¿cómo haces? Porque yo siempre pienso que el deporte es un lugar donde uno debería volverte más inteligente, ¿no? En varios sentidos, cognitivamente y físicamente, ¿no? Tomar decisiones, la relación con tu cuerpo, con el espacio, con otros. Y de pronto esto es como un problema que planteas de que el jugador no se anima o se siente intimidado por la pregunta. ¿Cómo llegas a la instancia en que el jugador no se sienta intimidado? Desde la pedagogía, desde tu experiencia. Para mí, desde lo que hace un rato dije de la cultura, es decir, cuando vos alentás a la pregunta y a la respuesta genuina, y por supuesto vos, cuando el jugador empieza a responder, lo mirás a los ojos, haces un resumen de lo que él dijo y lo valorás a lo que él dijo,
siempre lo respetás. Vos tenés que generar que culturalmente está bien en este grupo preguntar y responder, e incentivar a que ellos pregunten. Y llegar, para mí el objetivo final de eso es lograr que el jugador te diga lo que piensa, que es dificilísimo, porque él, mientras está pensando en la elaboración de la respuesta, está pensando, si le digo esto no me va a poner, uy, lo elogió al otro y no me elogió a mí, entonces a mí me quiere 5 puntos y a él 7,50. Hay toda una cuestión de que en el fondo el jugador está queriendo jugar, ¿ok? Pero sin embargo, cuando es natural preguntar y que ellos saben que termina una jugada, nos juntamos, respiramos profundo 3 veces y yo le voy a preguntar algo, ellos saben que, ¿qué te está llevando de tu entrenamiento? ¿Qué sentiste? ¿Qué miraste? ¿Qué podemos agregar a esta jugada? Todo el tiempo hay un ida y vuelta, pero el problema es que todo eso necesita de tiempo y muchas veces los equipos, por la presión y por el resultado, no tienen esa posibilidad de hacer las cosas a largo plazo. Un montón de entrenadores te dicen, no, sí, esto está buenísimo, yo quiero hacerlo, pero pierden 2 partidos y viene el dueño del club, el presidente, dije en forma fallida el dueño, pero el presidente, el que la pone y te dice, escúchame, saca este, pone el otro, y entonces ponen penal de Crown, patear, mol, y se acaba toda la idea de jugar un poco más. Yo creo que una de las cosas que estoy descubriendo acá es que falta toma de riesgo en el juego, y para llegar a esa toma de riesgo en el juego, vos tenés que generar esto de que el jugador sea cognitivamente más piola y se anime a tomar el riesgo, porque no me acuerdo ahora dónde fue que leí una cosa que era buenísima de un entrenador de handball muy conocido español, que no me acuerdo ahora el nombre. Xesco, una cosa así. Una cosa así. ¿Y qué dice el pibe? Que no es lo mismo arriesgar que apostar. O sea, arriesgar, tomar un riesgo es laburar y que el jugador arriesgue sobre algo que trabajó mucho. Sexo Spar, acá escribe Santi Melián. Sexo Spar, buenísimo, un libro, tampoco me acuerdo el nombre ahora, lo tengo ahí, lo terminé hace poco, buenísimo. Entonces él decía, tomar un riesgo es laburar sobre algo y después arriesgar sobre eso en el partido. Apostar es ir y jugártela algo que no hiciste nunca. Bueno, y para poder llegar a esa toma de riesgo, necesitas laburo y necesitas tiempo. Jugar con el corazón. Ahí está, buenísimo, gracias Ignacio. Muy bueno, muy recomendable. Cortito y muy claro y muy práctico y con experiencia personal porque el tipo entrenó Barcelona en handball y muy interesante. Y debe ser difícil, me imagino, te debe poner en un lugar quizá que puede generarte ansiedad esto de pasar. Vos sos entrenador profesional hace mucho y pasar a la UAR, que bueno, ya se sabe que el proyecto es este y no vamos a cambiar, no va a venir un dueño o un presidente que te dice, no, sacá, a ir de pronto a estos lugares donde se busca el resultado más rápido, ¿dónde te pone a vos en cuanto a tu proyecto y tu metodología? Yo no lo tenía pensado esto, o sea, no vine acá pensando que el presidente del club, el CDA, como dicen acá, la comisión directiva, que de hecho la reunión que tengo ahora es justamente con la comisión directiva, por eso tengo que cortar a las 9, pero lo que me doy cuenta es que cuando vos venís con una idea clara, seguro, con la personalidad para llevarlo adelante, todo el ámbito se puede modificar, sin lugar a dudas. Y sobre todo cuando vos haces todo el año lo que dijiste que ibas a hacer y lo haces y vos sos constante con eso. Esto se lo escuchamos decir a un montón de entrenadores y yo he pasado por momentos críticos en el año, por momentos de presión, y siempre lo que traté de hacer es expresar lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que muchas veces uno dice, bueno, no le voy a decir a este jugador que está fallando en esto, total, después se lo digo. No, decíselo en el momento, porque después cuando vos lo quieras sacar, o cuando le quieras decir al presidente que vamos a jugar de esta manera, él ya le dijiste 4 o 5 veces esto. No es que a mí me pasó en un partido como con Mogliano que, digamos, empatando, y encima Mogliano es un equipo que está al nivel nuestro, porque acá hay 4 equipos que tienen un presupuesto mucho más alto, y Mogliano los competía con nosotros por el 5º puesto. Y estábamos jugando de local y íbamos empatando, habíamos errado un montón de situaciones buenas, y tenemos un penal factible para patear a los palos, faltando 3 minutos, y yo decido jugarlo. De arriba le doy la señal de jugarlo. Y terminamos empatando el partido. O sea, de esa jugada
vamos, volvemos, yo 4 contra 1 y la apertura da mal el pase y nos perdemos la última pelota y termina el partido. Obviamente era imposible de entender que yo haya decidido jugarla esa pelota. Pero para mí fue determinante eso, porque fue convencer que yo estoy convencido. O sea, para mí el jugador que está jugando este torneo top 10, que es profesional, pero ninguno vive del rugby de estos chicos que juegan acá. Acompañan su formación universitaria o hasta que encuentran un trabajo bueno o hasta que se van a jugar al rugby de otro nivel. Entonces, estos chicos que juegan este nivel tienen que vivir la mayor cantidad de situaciones posibles de juego y no solamente ganar un penal en un scrum con un pilar extranjero, patearla con una apertura extranjero a line, donde van a hacer un molo y van a hacer un try de molo, van a patear a los palos con una apertura extranjero. Entonces el jugador italiano no se termina de desarrollar. Y eso, yo estoy convencido que nosotros podemos desarrollar chicos acá a que hagan las cosas mejor. Pero a veces te encontrás con pruebas de fuego que te hacen dudar. Y bueno, y ahí es donde las tenés que pasar y tenés que estar convencido. Pero como todas las cosas que generan un cambio, duelen. Ayer me decías algo de esto de que, bueno, esto semi-profesionalismo y lo que encontrás parecido y diferente con el rugby de clubes de Argentina. ¿Qué es lo que encontrás diferente y parecido? No, parecido muy poquitas cosas. O sea, nosotros, irse de Argentina está buenísimo para darte cuenta de lo maravilloso que es el rugby de formación en Argentina. Ya lo hemos escuchado muchas veces de mucha gente y yo lo he visto porque he viajado a un montón de lugares y siempre yo fui muy curioso y cuando íbamos a Sudáfrica con los Pumas en el día libre yo por ahí me iba a ver una academia o me iba a ver un partido de rugby infantil, lo hice en un montón de lugares. Pero distinto es ir a ver una miradita y otra cosa es meterte adentro, ¿no? Acá cuando vos contás un poco la realidad, creer, que quieren ir a Argentina ya a mirar porque no entienden, ¿entendés? Que pueda hacer toda esa estructura y esa cantidad de jugadores organizados y acá no hay esa base de formación. De hecho, yo ahora estoy tratando de trabajar un poco con la formación de los entrenadores porque se hace lo que se puede, ¿viste? Entonces, la diferencia muy grande para mí está en esa forma de enseñar al principio, en esa forma de tomar esa identidad del club, porque acá el jugador, a los 16, el que juega bien, enseguida a los 15, 16 años entra a una academia, se va a vivir o a Parma, o a Roma, o a Remedelo, donde esté la academia, se queda ahí hasta que puede llegar a ser elegido para el menor de 20, y si después no es elegido para el 20, entra a algún club a jugar, pero lejos de su casa, lejos de su club. O sea, la identidad se va. Es imposible que ese chico tenga una locura por el rugby, por el club y demás. Entonces, en esa parte de formación es completamente distinta, completamente distinto. Y después en este nivel de top 10 hay tanto recambio de jugadores que todo el tiempo es volver a empezar. Es muy difícil armar algo fuerte y generar una identidad y hacer un cambio. Es todo normal que sea así. Y después la otra cosa es que hay mucha valoración de lo físico. Es como que, viste, vos ves, hasta inclusive cuando los agentes te traen los currículums de los jugadores, te ponen cuánto levanta de sentadillas antes de ver si puede pasar la pelota para los lados. Es un poco extraño. Hay mucho de eso, ¿viste? Es así. Sí, y es algo ya como antiguo, ¿no? Porque hace 20 años lo puedo entender, ¿no? Como que en un momento hubo como un boom con el tema de lo físico, pero es como que no me cuadra con estos tiempos que han cambiando y que vos, bueno, justamente vos que te dedicaste mucho a las destrezas, como que el rugby viró bastante más para ese lado, ¿no? Está la información, Está la información, los entrenadores están capacitados, o sea, la ven toda, pero después, bueno, está esa presión que eso es lo que a mí me resulta extraño, que haya tanta presión para ganar un campeonato que debería ser de formación, como que debería estar muy coordinado la Federación Italiana para decir, bueno, este campeonato formamos y tratemos de... Es más, como se hace un poco en Nueva Zelanda, ya que tenés toda esta mezcla de jugadores, decir, bueno, acá tenemos 3-12 que son proyección para jugar en el seleccionado, que no jueguen todos en el mismo equipo, que uno vaya a un lado, otro al otro y otro al otro, y de esa forma los desarrollas a todos y que jueguen todos los sábados, todos 80 minutos. Poder manipular un poco eso, ¿viste? Que
me parece más fácil para el desarrollo. Yo también, ojo, Tommy, tomame un poco con cuidado, porque yo tengo, mi cabeza siempre es desarrollo. Entonces, por ahí me falta un poco de ser más competitivo o más Claro. ese entrenador que arma todo para ganar al mediano plazo o al corto plazo. Yo trato de ver todo a formación y a largo plazo, qué sé yo. Es mi forma de verlo. Sí, Soy bastante ¿tenés experiencia también de alto rendimiento? Un montón, ¿no? 10 años o más de Pumas. Digo, pensaba mientras me lo decías que también Italia, no sé, es una pregunta, y es por eso estoy pensando en voz alta. Tiene todas las energías apuntadas al rendimiento de su seleccionado, ¿no? Donde en Argentina quizá no pasó tanto eso y hay un romanticismo mucho más grande con el tema de los clubes, ¿no? En Italia están esas academias que van bien y que yo tengo reuniones a veces, viste, con los chicos que trabajan en las academias y tienen toda la información, los ejercicios, va bien, los chicos se desarrollan. No es que esté mal, lo que falta es jugar, competir, ese chico que está entrenando, que después vaya el sábado y tenga la oportunidad de jugar. Porque encima, después juegan contra Inglaterra, Francia, un chico que en toda su etapa de formación no vivió tanto, no sé, un 5 contra 2 con la defensa barriendo y ver qué tiene que hacer, o si le sube el último y tener todas esas decisiones automatizadas, esas decisiones cortitas con poco tiempo automatizadas, es menos tiempo de repetición, porque si el tiempo neto de juego es muy bajo, hay tanta patada, y tanto mol y tanto jugar un scrum para buscar el penal en vez de para lanzar el juego, le restás repeticiones de decisiones automatizadas a los jugadores que después se la vas a pedir jugando contra Dupont, Tamac y todos esos cracks. Entonces el jugador italiano termina poniéndose en un lugar para el que no estuvo formado directamente. La ven y hay un montón de gente re inteligente acá y de entrenadores buenos, pero no sé por qué no la terminan de dar vuelta con eso. A mí me gusta hablar mucho con los entrenadores. Ahora que entiendo un poco más y que puedo hablar mejor, me encanta. Claro. Sherman, ¿qué pensás hacia dónde está yendo el juego? Bueno, el deporte, a mí me está pasando que me cuesta un poco ver, ¿no? Está bien que estoy un poco saturado, vi 200 millones de partidos en mi vida, llegar a comentar 3 seguidos alguna vez, y estoy un poco saturado, y veo que un poco es como siempre la misma, vos usaste la palabra coreografía, veo un poco que es siempre la misma coreografía, ¿no? Como que me cuesta encontrar sorpresa. ¿A vos qué te parece? ¿Cómo está el juego? El juego en este momento a mí me da la sensación que con estos cambios que hubo, como que se barajó y se empezó a dar de vuelta con los torneos, el torneo solo de los neozelandeses, con los australianos, ahora mezclado de vuelta, se está poniendo un poco a desafío, pero yo lo veo como que si lo comparamos con los últimos años, me da la sensación que los equipos están queriendo arriesgar un poco más. Arriesgar, como dije antes, no apostar, arriesgar. El ejemplo más importante es Toulouse y Francia, ¿no? que me parece que agarró la bandera de usar el error como parte realmente del proceso. El otro día leí una nota de Juan Chimalía que decía que le sorprendía cómo Dupont y Ntamak entrenaban y el error era invisible. Pasaban de largo con el error y volvían, y no perdían la confianza con el error, al contrario. Si vos lográs no perder la confianza sobre el error, ese error te hace crecer, porque ahí metiste un aprendizaje claramente. Lo que pasa es que decirlo desde un libro o desde un video es muy fácil, pero ver que el tipo del lado tuyo, que es un super crack, se equivoca y no pasa nada y vamos para adelante, debe ser conmovedor realmente. Yo trato de fomentar eso, por momentos hasta parezco medio exageradamente optimista, pero siempre trato de ver qué cosa nos dejó eso, y por eso yo te decía el otro día que acá me estoy poniendo un poco a prueba con esto de cambiar algunas cosas, de probar algunas cosas. Este positivismo y esta forma de verlo hace que los jugadores tomen riesgo y que no les preocupe equivocarse. Y del desarrollo de principio de año a hoy veo chicos que lo están haciendo mejor y ellos mismos se dan cuenta. Me acuerdo en 2014 que fui a la gira, jugaron en Escocia, después con Italia, después le ganan a Francia, y me acuerdo de un entrenamiento, no sé,
al ponerle que no había visto los entrenamientos de los Pumas por un año o 2, me sorprendió que no pasaba nada cuando se caía la pelota. Y lo llevaba a mi experiencia, obviamente, de lo poco que jugué, que era el miedo a que se te caiga la pelota porque venían 4, viste, de los viejos y te cagaban a pedos. ¿Viste, no? Entonces, un poco me gustó eso, che, qué bueno, como se cayó la pelota y no es un problema. Era algo que estaba hablado, era algo como que, digamos, tenían estudiado, che, por ahí si hacemos menos foco en eso, como quizá las cosas pueden salir. ¿Había un estudio, había algo que ustedes pensaban al respecto? No, eso era el huevo que es un convencedor nato, ¿viste? El huevo, el poder. Ahora que yo estoy trabajando como head coach, con el rol de head coach, me doy cuenta que lo más importante es la gestión de las personas y convencer. O sea, no hay ninguna duda de eso. O sea, lo más importante es cómo manejas a la gente. Sí. En el buen sentido, ¿no? Manejar a la gente suena como Sí. manipulador. Sí, sí. Y el huevo estaba convencido y había convencido a todos de que teníamos que jugar más. Y cuando había un error, era entrenar más skills para no tener más ese error, o entrenar la situación para que no vuelva a cometer error. No frenar la toma de riesgo. Continuar con la toma de riesgo, pero mejorando las destrezas. Y eso lo decía y lo hacía y lo hacía. Y jamás lo vas a escuchar enojarse con un jugador porque intentó y le salió mal. Va a enojarse mucho más con el que no intentó que con el que lo intentó y salió mal. Lo que pasa que, bueno, había que pasar por ese momento también, de vuelta, porque no estaba bueno ver que en el entrenamiento se caía tanto la pelota. A vos te llamó la atención, no sé si a la cantidad de gente que le llamó la atención. Y mismo a los jugadores también, porque había distintas generaciones dentro de ese equipo, y los jugadores más grandes no estaban tan convencidos de que está bueno que se te caiga tanto la pelota. Pero al final, no sé si al final, porque la historia de los entrenadores de los Pumas no tiene final, es toda una continuidad de un entrenador atrás del otro, hizo un aporte importante para el juego de ataque principalmente de ese seleccionado. Sí, absoluto. A ver, yo nunca fui muy fanático de ver a los Pumas. De chico, de hecho, jugaban, viste, Pumas All Blacks y iba a ver a los All Blacks. Esa es la verdad, ¿no? Y ese juego de los Pumas fue a mí el que me conmovió de ver, viste, de decir, qué bueno, digamos, el desarrollo. Yo lo pude ver, qué fue lo final, ¿no? Ganar la Sudáfrica un par de veces, haciéndole tries, moviéndole la pelota. Con lo cual lo entendí. Lo que me lleva a preguntarte también, dentro de que vos sos muy observador de esto y te enfocaste mucho en las skills, que fue como algo muy novedoso hace 7 u 8 años, ¿no? Que todos empezaron de pronto a hablar y a meterlo en los clubes. ¿Cómo te servís de las por ahí ciencias del comportamiento o neurociencias o cosas que hay ahora a disposición para llegar al otro y para que el otro aprenda? Desde justamente las skills, ¿no? Que tienen que ver por ahí más que nada con la educación física directamente y concretamente, dado que muchas veces un jugador es muy bueno en las skills en entrenamiento, pero después viene la parálisis a veces en los partidos. ¿Y vos cómo has hecho para trabajar eso, quizás sirviéndote de estas cosas que te dije? Lo primero que hice fue hacer muchas cagadas, o sea, fui haciendo ensayo y error, te diría con mucho más error que ensayo, y lamentablemente muchas veces en Argentina pasa que vos haces macanas en un rol importante, porque acordate que yo era en la lista de video de los Pumas y viene Graham Henry y decide poner un entrenador de destrezas, y yo paso de terminar el Rugby Championship del 2012 como analista de video, y me subo al avión para la ventana de noviembre del 2012 como entrenador de destrezas. Entonces, en ese cambio, por suerte estaba con el Negrito Gaitán, los dos laburando fuerte con eso, y empezamos a revisar un montón de cosas, y termina saliendo algo interesante que después se transformó en moda, esto de que llegó un momento que entrenábamos tanto destreza en Argentina que olvidamos de los conceptos de juego y mil cosas, ¿no? Hasta en un punto habíamos confundido destreza con técnica, y se entrenaba solo la ejecución y no la decisión, bueno, cosas que hoy por hoy yo las veo como malas, pero claramente fueron la base de un montón de cosas buenas, y que también eso se apoyó arriba de otras cosas maravillosas que se habían hecho antes, ¿no? Pero volviendo a la pregunta puntual de cómo gestionar un poco la cabeza del jugador, yo leo todo, ¿viste? Para mí al final todas las teorías en algún punto se juntan, ¿viste? Digo, no sé, biodecodificación, mindfulness, no sé,
hasta mismo el psicoanálisis, todo un montón de gente que está trabajando sobre eso. Y en definitiva, para mí, una de las cosas que cambié mucho es enfocarme mucho más en lo que hace bien el jugador, que mirarle tanto lo que hace mal, reforzarle un poco más esa... Te diría que en el entrenamiento se basa casi el 60% entre lo que hace bien y el 40% en lo que tiene que mejorar, porque ese jugador tiene que crecer en su confianza. El otro día leí una cosa muy interesante que me la pasó un entrenador amigo de Chile, Juan, que habla esto de que todos adentro de nosotros tenemos como dos germanes, cada uno tiene dos personas dentro, uno que hace cosas y el otro que juzga si está bien o está mal lo que haces. Y escuchar mucho más al que hace que al que te está juzgando. Que en definitiva es estar en el presente, lo mismo que decimos todos, y que está buenísimo, pero cuando vos le querés enseñar a un jugador cómo posicionarse en el presente, está a 10 millones de luz del momento donde tiene que ir posicionarse en el presente, porque tiene tantas cosas en la cabeza que es muy difícil. Entonces cuando empezás a trabajar estos mecanismos de que el pensamiento genera la emoción y la emoción la acción, está clarísimo que eso es así, porque yo lo veo todos los días, cuando vos agarrás un jugador individual para trabajar una acción o una situación, él está esperando a que vos le digas si está bien o está mal lo que hizo, y cuando vos te quedás en silencio, no sabe, y no solo te quedás en silencio, le preguntás, ¿y qué sentiste? Nada, estoy haciendo un pase, ¿qué debe estar sintiendo? Idiota, te miran medio raro, pero en definitiva es como empezar a investigar qué es lo que está pensando el jugador. Me encanta, y no es que me encanta, me genera pasión para hacerlo y para poder generar transformación en ese jugador. Y muchas veces lo que escucho me sorprende, porque no están conscientes de lo que están haciendo, están solo repitiendo para gustarte a vos y que lo pongas. Claro. Y generar esa transformación y poder sentir algo para poder después repetir eso y hacerlo mejor. Pero sí, a mí me parece que el camino está por ahí. O sea, hoy por hoy, no sé, hace 20 años no había nutricionista en todos los equipos. Bueno, dentro de muy poco va a haber un de destrezas mentales, me parece, en todos los equipos, porque es determinante. Sí. Justamente te ayuda a que esa información se transforme en transformación. A eso también quería profundizar en eso. A mí bueno, estudio mucho el cuerpo y el movimiento y me apasiona, y veo que hay muchos canales para llegarle a las personas, ¿no? Como digo, algunos son más visuales, algunos son más de querer escuchar y que se lo repitas, algunos son más de tener de sentir, que le marques, que le toques donde es. ¿Qué lees vos en los jugadores, o bueno, si te toca jugadoras? ¿Qué mirás? Una vez vi un ejemplo de eso muy gráfico, y a partir de ahí empecé a mirar mucho más. Estábamos con Gonza Quesada dando unas capacitaciones. Esa fue otra fortuna que tuve, de viajar con muchos entrenadores muy buenos a dar capacitaciones por todo el país. Entonces Gonza estaba dando una clínica de juego con el pie, pero puntualmente referida a la patada, a la técnica de la patada, no tanto de lo estratégico o táctico. Entonces estaba explicando los factores clave de la patada, muy tranquilo, muy bien, como de Gonza, y en un momento, al final, empezó a preguntarle a 3 chicos que estaban ahí, que eran pateadores, cómo ellos tenían que describir su patada, si era buena, si era mala, qué sé yo. Entonces tuvo la suerte, no sé si tuvo la suerte o él lo fue viendo en el momento, pero son esas cosas que viste que no me las olvido más. Uno de los pateadores, encima era en Olivos, que es mi club, entonces me acuerdo hasta de las personas. Uno de los pateadores dice, no, cuando yo escucho el ruido sé que entra. Y otro dice, no, yo tengo que sentir la patada. Fue así, el kinestésico, el visual y el auditivo parecía guionado, pero no era verdad, porque yo los conocía a los jugadores y Gonza había llegado hace 10 minutos, no podía ser armado. Pero fue claro cómo él enseguida detectó quién era kinestésico, quién era visual y quién era auditivo. Y realmente, a partir de eso, yo soy recontravisual. A mí me querés mostrar algo, mostrarme un video, mostrarme una imagen, mostrarme una foto, pero yo creo que el entrenador tiene que descubrir qué es él para utilizar su fortaleza. Primero eso, y después ir viendo en los jugadores por qué puertita le vas entrando a cada uno. Como decía Guardiola, de tocar el botón indicado. Porque muchas veces uno da a un botón que el jugador no tiene la línea hasta ese botón. Entonces está gastando energía por todos lados. Y encontrar un poco ese camino para cómo llegarle al jugador. Yo lo amplié un poco más porque además determinar esto de si es visual,
sentarte a hablar con un jugador es una maravilla. O sea, yo tengo en mi oficina todos los días 2 o 3 jugadores que nos sentamos a charlar y empezamos hablando de la estrategia y terminamos hablando de cualquier cosa, pero yo he decidido un montón de cosas a través de conversar, porque sale todo por ahí. Está buenísimo. Y yo, además, la paso bien. Hablar con un chico de 20 años me llena de energía. Está maravilloso. Soy un privilegiado total. Ahora con el italiano, que estoy medio ahí. Algo estás igual, dopo, tiraste. Sí, algunas cosas se me han pegado. Y dijiste antes de las fortalezas, viste que enseñar también es un proceso de ida y vuelta, donde uno, para mí, yo digo, cuando enseño siento que aprendo mucho, y también te expone mucho tus limitaciones y tus miedos, ¿no? ¿A vos te pasa eso? Sí, pero sí, sin peros, sí, me pasa todo el tiempo. Lo que pasa es que cuando te vas poniendo grande, creces en seguridad, que la seguridad te la da esto que hablábamos antes, haberte equivocado, haberte repetido esa experiencia. Entonces llega un momento en el que vos sabés un poco más rápido lo que va a pasar. No hay ninguna magia, es haberlo hecho o mal o bien, pero haberlo hecho varias veces. Y eso hace que se bajen un poco tus miedos, se levante un poco tu confianza y camines más seguro, como todo. Lo que Y pasa es las, que te puede pasar eso cuando ya te queda poco tiempo de campo, digamos, ¿no? Es una claro. injusticia esta vida. Y es algo para mí que es re interesante para la labor del entrenador, ¿no? El tema de las expectativas con el tema de los resultados y el resultado esperado, ¿no? También. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo tramitas con esa cuestión? Todo el tiempo, cuando estoy frente al equipo, le hablo de qué piensan ellos y cuánto tienen de presión, como es una competencia entre la expectativa y la presión. Y ver qué nosotros podemos aprovechar de eso. Muchas veces nos juega la balanza en contra de nosotros, porque nos generamos presión, no sé, porque jugamos de visitante, porque el otro equipo tiene un buen scrum, no sé, y cuánta expectativa tenemos de esto. Lo que pasa es que cuando dejaste muy claro a principio de año cuál es el objetivo y qué es lo que se está buscando, muchas veces tenés que, cuando ellos empiezan a hablar de qué es lo que les genera presión o de qué expectativa hay que bajarlo de vuelta, sino paren. Recordemos que el objetivo de este año era crecer. No era entrar en los playoffs, salir tercero, ganar 2 partidos. Guarden la calculadora porque dijimos que el objetivo era crecer. Eso está clarísimo. Y muchas veces, cuando comenzás a hacer cosas que empezás a sentir el crecimiento, maravillosa experiencia, empezás a sentir el crecimiento, la expectativa empieza y ahí es cuando vos tenés que volver otra vez a decir, no, paren, acuérdense que este es el objetivo. Y ahí vamos. Pero todo el tiempo expongo a que ellos digan qué nos genera presión y qué expectativa tenemos para este partido. Y después a veces lo vuelvo a mostrar, lo vuelvo a citar en el entretiempo. No nos olvidemos, porque si vos dejás, la mente vuela todo el tiempo. Hay que tratar de llevarlos un poquito. Está buenísimo. Ahora que lo estoy contando, está más cosas y me divierte más. Está buenísimo. Sherman, y cuando hablas les decís, bueno, el objetivo es crecer, ¿es un objetivo que pueden medir ellos, que pueden palpar? Y vos tenés que encargarte que sea palpable. El otro día hablábamos de... A mí me gusta dar el mensaje con estadísticas, porque ayuda. O sea, extraer de una estadística un número que sea cautivante, que realmente muestre algo bien claro. ¿Viste? Por ejemplo, no sé, ahora estoy terminando con la lista de estadísticas de la temporada y cuántos breaks generamos, ¿cierto? Y cómo terminaron esos breaks. Entonces vos decís, bueno, si a principio de año cortábamos, no sé, 3 veces por partido, al final 8, pero de esas 8, o el promedio del año fueron 7 breaks por partido, pero de esos 7 solamente uno era try o penal, y los otros 6 o perdíamos la inercia o perdíamos la posesión, claramente tenemos que trabajar en la presión sobre el contrario, mantenerlo en emergencia. Y para poder mejorar esa presión tenemos que mejorar las destrezas o las decisiones ahí. Todo siempre lleva algo, pero si no es mensurable el crecer, no sirve de nada. Y además da mucho para la charla de café, dice, no. Viste que muchas veces hay alguna frase de nosotros los entrenadores argentinos que decimos, a mí lo que me dio mucho resultado, esa es una frase que odio, y la otra es cuando yo jugaba, la entrada valía 3, no sé, era otra cosa. Entonces, es como que a mí me dio mucho resultado, no. O sea, midamos cuántos breaks generaba, cuánto duelo ganaba, cuánto tackle positivo,
Entonces, plantear un objetivo ambicioso, pero que esté respaldado y que sea mensurable siempre. Sacar el romanticismo, pero saber ponerlo en los momentos que haga falta, ¿no? Digamos, cuando tenés que hablar de enseñanza, el romanticismo quizá no aporta mucho. Sé que tenés que cortar, Sherman, por eso te voy a hacer la última pregunta. Antes que me quede con una cosa que dijiste la vida es injusta porque uno tiene poco tiempo de campo. ¿Qué hace? ¿Cuál es el destino quizá después de un docente o de un entrenador llegado ese momento donde vos sentís que ya no hay por ahí llegada a los jugadores o que se terminó, digamos, ¿no? Por cansancio o por lo que sea? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Esa me tenía que haber hecho primera de todas. Es que es muy difícil para mí. Yo tuve siempre como una cosa de que fui cambiando de roles. Eso hizo que yo no pierda nunca la pasión, porque yo empecé trabajando. Yo trabajo de entrenador de rugby antes de haber terminado el profesorado. O sea, estaba ya metido. Pero después en los Pumas fui analista de video, después fui entrenador de destrezas, después con el Hugo también entré en el ataque, después pasé a la parte de capacitación, después ahora soy entrenador de un equipo acá en Italia. O sea, eso lo que me fui haciendo a mí es cambiar la forma de ver el juego. Porque realmente vos pensás que cuando estaba de analista de video con Tati, veía todos los patrones grandes. Después las destrezas chiquitito, después volví a agrandar con el huevo, después empecé a mirar una mirada que no había tenido nunca tan fuerte, que es mirar al entrenador, dejar de mirar el juego. Entonces yo tuve 2 años en la UAR con la parte de capacitación, que ahora la agarró el negrito y la recontrapotenció, y empecé a ver el tono de voz del entrenador, cómo preguntaba, cómo se paraba, el lenguaje corporal. Empecé a tener una mirada completamente distinta. Y ahora acá empecé a tener una mirada mucho más abarcada. A mí antes no me importaba tanto si el preparador físico o si el kinesiólogo o no sé, toda la parte tuya de staff o el manager o el jefe de prensa, si eran todos amigos míos que laburamos juntos, pero yo no estaba monitoreando todo eso. Y ahora tengo una mirada distinta. Entonces, esto que me fue pasando a mí de cambiar tanto mi mirada dentro del mismo juego, hace que yo no pueda planificar qué es lo que me va a venir, porque seguramente que me va a sorprender lo que me venga a venir. No lo sé. Y además las personas son todas distintas. Hay gente que ya sabe lo que va a hacer. No sé, mi hermano el más grande sabía a los 2 años que iba a ser arquitecto. Yo a los 2 años no sabía nada, no sé ni lo que voy a hacer el año que viene. Entonces, por mi forma de ser, he tomado la decisión a los 53 años de dejar que la vida me sorprenda. Veremos. Buenísimo, Sherman. Muy, muy, muy linda la charla, muy bueno escucharte otra vez. Me quedo con un montón de cosas para pensar. Y te agradezco un montón. Te deseo lo mejor allá en Italia, Sherman. Gracias, Tommy. Muchas gracias. Es un placer hablar con los entrenadores. Yo sigo conectado. Ahí está Lean Lobrauco, qué divino. Sigo conectado con un montón de entrenadores argentinos. Me llaman los jueves a seguir dando charlas y en la medida que puedo lo hago, porque yo soy un agradecido a la UAR para siempre. Porque no solamente de lo que me dio a mí, sino de lo que da. Cuando te vas, te das cuenta que la UAR y los clubes de Argentina son una maravilla. No te das cuenta hasta que no te vas suficiente. Yo sé que todos en nuestro club estamos contentos, pero todo eso natural que vivimos es maravilloso, no es normal. No es normal, así que sigamos cultivándolo, porque encima con toda esta información que estamos teniendo ahora, manteniendo esa idiosincrasia, seguramente que vamos a seguir creciendo. Es un placer. Gracias mucha gente que se copó, Sherman, sabiendo que iba a hablar con vos. Así que bueno, te mando un abrazo y te deseo lo mejor para lo que queda de la temporada. Igual ya se te viene el veranito, así que a disfrutar el veranito. Deseame lo mejor para las vacaciones también, que es un momento que estoy esperando desesperadamente. Sí. Mientras te lo decía, empecé a pensar en Italia, verano, comer rico. Dije, no, disfrutar las vacaciones, que también están buenas. Un abrazo, Sherman. Gracias a todos. Un abrazo grande. Nos vemos. Saludos. Chau. Gracias. Chau. Chau, Roberto. Chau. Gracias, muchachos. Muy buena. Un abrazo. Muchas gracias. Chau, Germán. Gracias. Gracias. Chao, Roberto. Lindo. Chau, Abrazo. Mati. Chau. Abrazo. Chau, Robert. Chau, Ville. Chau.